Muy buenas tardes, estimada audiencia. El día de hoy, 23 de octubre, México está de fiesta. Y es que sí, ser médico el día de hoy en la actualidad es un reto muy grande, a pesar de estos avances científicos en la tecnología, en la biología molecular, el reto lo tenemos alto los que nos dedicamos a la salud pública. Y bueno, aunque se sabe que a nivel mundial el Día del Médico pues se celebra en el mes de diciembre, México ha adoptado esta fecha y coincide justamente con la creación de este establecimiento de ciencias médicas en 1983 en la UNAM y que hoy en día pues es nuestra querida Facultad de Medicina de esta máxima casa de estudios a nivel latinoamericano. Y entonces pues no queremos pasar de largo este evento y la Asociación Mexicana de Medicina Transfusional ha tenido a bien hacer esta mesa redonda. Y sí, una mesa redonda en la que hemos conjuntado a grandes talentos, a pioneros de la medicina transfusional en nuestro país, que por supuesto nos distinguen el día de hoy con su presencia, todos ellos médicos, todos maestros, mentores, amigos, compañeros. Entonces es un grato placer tenerlos y compartir estos minutos con ustedes. Y bueno, presento brevemente, sin afán de ofender el amplio currículum y la experiencia que tienen todos ustedes, solamente por darle este tinte más cercano, ¿verdad? A este momento tenemos y nos acompaña la doctora Amalia Bravo Lindoro, que le agradecemos su presencia, doctora, muchas gracias. También está con nosotros la doctora Araceli Malagón, gracias por aceptar la invitación. Por supuesto, está la doctora Ana Luisa Dartot González. También muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. El doctor Sergio Sánchez Guerrero, un grande maestro también, gracias por aceptar. Y por supuesto, el doctor Emanuel Hernández Sánchez. Muchísimas gracias también por acompañarnos Hola a esta tarde. todos. Entonces, pues sin mayor preámbulo, es el Día del Médico y en la medicina transfusional no nos quedamos atrás. Esta evolución de la ciencia, la biología molecular, en fin, la misma medicina de precisión nos han alcanzado. Y yo quisiera preguntarles a cada uno de ustedes, es un día muy especial para todos los galenos, pero en su amplia trayectoria, ¿tienen algún momento que les haya marcado para decir, no me equivoqué de profesión, era ser médico sí o sí? Empezamos por las damas, por supuesto, y no sé si quiera tomar la palabra la doctora Amalia Bravo. ¿Cuál fue ese momento dentro de su estudio amplio en la medicina que la marcó como médico? Bueno, en realidad yo no puedo recordar alguno en especial, pero hay muchos momentos muy agradables, sobre todo yo que soy pediatra específicamente, esa respuesta de mis pacientes a los tratamientos, a la calidez que tienen y el amor que te profesan cuando eres un médico como pediatra, que los vas siguiendo por todo el tiempo de su crecimiento. Y luego también cuando ya los ves con sus niños y que te llevan a sus hijos a consulta, para mí eso es algo muy grato. Me hace sentir que he sido útil en sus vidas y que ese cariño, ese cuidado que he tenido con ellos ha sido importante y los ha hecho crecer en tanto físicamente como en muchas cualidades que van ellos apoyándose a través de su vida y todo lo que me han enseñado a mí. Eso para mí es lo más importante de ser médico. Sin duda, es algo que no tiene precio. Ujú. Doctora Araceli Malagón, Ujú. ¿qué nos cuenta al respecto? Bueno, también igual son muchos momentos, por supuesto, pero muchos buenos, muy buenos son, sobre todo ahora que en los congresos me encuentro a tantos alumnos, ¿no? 17 años en una jefatura de educación e investigación, donde logramos que al principio se juntaran para que se formaran en medicina transfusional los médicos patólogos clínicos y hematólogos en la raza. Entonces, rotaban todos, con nosotros y logramos hacer un programa muy bonito de medicina transfusional. Entonces, ahora que los veo,
y muchos ya se están jubilando, de hecho. Eso ha sido, este, algo, es un regalo, ¿no? Ver a los médicos en los congresos o donde anda uno en el país y que están ahí tus médicos que formaste y que se enamoraron de la medicina transfusional. Ajá, y que te dicen que por la pasión que tuviste, pues se quedaron ahí, ¿no? Entonces, eso es algo muy satisfactorio. Por supuesto, la atención a los pacientes, pero yo siempre estuve más del lado de la docencia. Y Totalmente. también, pues, del lado de las jefaturas, haciendo, este, pues, información desde las historias clínicas que no existían, que trabajamos mucho en el Seguro Social, haciendo, eh, estructurando lo que no existía y que ahora lo ves y sigue ahí, ¿no? Y que dice uno, pues Valió la pena. dejamos eso. Una de las cosas que dejamos fue, por ejemplo, las guías que no se han vuelto a hacer, que deberían de hacerse basadas en evidencia y que fue un regalo y que me tocó a mí, dije, lo hacemos porque lo hacemos con un grupo de gente muy comprometida y de las cuales, pues aquí están. Digo, Emanuel, porque está muy, muy chiquito, pero si no, seguro hubiera andado ahí también. Pero los demás, pues ahí andábamos, ¿no? Y son guías que siguen siendo útiles. Ujú. Entonces, eso ha sido algo que me ha marcado, muy padre, ¿no? En esta parte de ser médico. Claro, y de gran legado. Ahora con la doctora Ana Luisa Dartot, puntualizando un poco más, ¿qué la movió a decir, ok, ya soy médico, pero ¿por qué patóloga clínica? ¿Qué Bueno, momento la definió para estudiar esto? tuve la oportunidad de entrar como ayudante de profesor en la Facultad de Medicina, en la materia de Ecología Humana. Entonces entré por oposición y era laboratorio. Entonces es apasionante y desde ese momento en que era yo estudiante, estaba yo más o menos en el cuarto semestre de la carrera que le permiten a uno entrar como profesor, yo dije, esta es mi área. Poder hacer diagnósticos con base a lo que estás viendo, apoyar. Es muy completa la especialidad, entonces desde ese momento decidí que yo quería ser patóloga clínica porque es una especialidad que te brinda, puedes estar, y en banco de sangre puedes estar tanto en la atención de pacientes como en la atención en sistemas de gestión de calidad en laboratorio. Entonces es una especialidad que te ayuda a conjuntar tanto la labor asistencial al lado del paciente, al lado de tus compañeros médicos como interconsultante, pero a la vez pudiendo estar en la parte de laboratorio, siendo el interlocutor entre los compañeros químicos y los médicos. Esa fue la razón por la que yo decidí hacer patología clínica. Genial. Y definitivamente siempre han tenido que ver figuras que nos inspiran. Y hablando de una de ellas, pues el doctor Sergio Sánchez Guerrero, su amplia trayectoria en la hematología, doctor, en el tiempo que le tocó, ¿qué lo motivó a irse a Nueva York, al Monte Sinaí, a estudiar medicina transfusional? Bueno, en realidad la hematología no era mi primera opción después de medicina interna. Am, Ni quedarme aquí en la Ciudad de México a laborar tampoco. Obviamente, pues el destino le va llevando por diferentes caminos. Todavía hasta iniciar el R3 de medicina interna que en aquel entonces era el último año de la especialidad, am, yo estaba convencido de seguir la especialidad de reumatología, inmunoreumatología. Sin embargo, cuando roté con una rotación electiva dentro de nutrición en el área de hematología, pues me cautivó. Tenía otro concepto de los pacientes con neoplasias hematológicas cuando estaba yo como internista, porque veíamos los casos lamentablemente más difíciles, refractarios, en recaída, sépticos, el índice de mortandad pues era bastante elevado en estos casos. Pero cuando roto por hematología y que entonces ya participo en las consultas externas,
veo la otra cara de la moneda, veo los casos exitosos de enfermedades tan difíciles como son obviamente las leucemias, entre otras cosas. Me atrajo también mucho la posibilidad de hacer clínica con laboratorio, como bien decía la doctora Ana Luisa, el ver e identificar las células al microscopio, sea fuera de la sangre, fuera de la médula ósea, obviamente era un mundo nuevo para mí. La influencia de mis profesores, la doctora Córdoba, el doctor Labardini, en aquel entonces también, pues fueron decisivos para yo decidirme finalmente a cambiar la reumatología por la hematología. Posteriormente, hubo la posibilidad de presentar los exámenes para aspirar a seguir los estudios en Estados Unidos, porque en el instituto varios de mis compañeros de generación lo presentaron, y entonces aspiraba obviamente con esa sed de conocimientos que uno suele tener en esa época de residente cuando uno está en preparación, conociendo ya algunas de las novedades que en aquel entonces, estoy hablando de finales de la década de los 80 del siglo pasado, ya con el advenimiento de la eritropoyetina, por ejemplo, se abrían mundos nuevos, eran los principios de la incursión, inclusive a nivel molecular, y entonces el hecho de conocer un poco más, eso fue el aliciente para presentar los exámenes de Estados Unidos. Afortunadamente, bueno, tuve la oportunidad de pasarlos. Para ese entonces también un gran hematólogo, un querido amigo, el doctor Rubén Yezvisky, estaba en Nueva York precisamente y me auxilió mucho con las gestiones, los trámites, para lograr pues este sueño que se hiciera realidad. Y ya estando en Nueva York, pues el primer año de la especialidad era netamente hematología clínica, pero el segundo año ya era de una subespecialidad como tal. Y en el departamento, pues había figuras de la talla del doctor Richard Rosenfield como un hematólogo, ex editor en jefe de la revista Transfusion, el doctor Louis Wasserman, que en la ASH hay una sesión conmemorativa en su nombre, por ejemplo, es decir, grandes figuras en Estados Unidos y a nivel internacional. eh, em, y pues fue uno de los grandes motivos que me hicieron seguir el área de la medicina transfusional, amén de que con mi inclinación, mi sesgo hacia la inmunorreumatología, pues la inmunología siempre me ha atraído como área de estudio. Totalmente interesante y pues ahora entiendo también todo ese gran bagaje que después serviría para que usted instituyera este curso de alta especialidad en México, que bueno, más adelante preguntaremos esa experiencia, pero importantísimo. Doctor Emanuel, ya como las generaciones modernas, con este gran talento que has desempeñado, ¿cómo fue para ti decidir elegir estudiar el curso de alta especialidad en medicina transfusional y sobre todo que también fuiste parte de la currícula de estos grandes maestros que tenemos aquí presentes? Sí, pues bueno, muchas gracias. Me siento muy honrado por estar literalmente con maestros míos que hicieron parte de mi formación. Entonces, para mí es pues, realmente un honor estar compartiendo este foro con ustedes. Y pues yo la verdad decidí cuando estaba haciendo la especialidad de hematología pediátrica en DNP y rotábamos en el banco de sangre, para mí fue como unir, como bien lo dijo la doctora Bravo y el doctor Sánchez, es unir como esta parte de la clínica con la parte del laboratorio, que a mí también me fascina, esta parte de la hematología, incluso el que pues haces un prótesis y ves el diagnóstico o haces una terapia de ósea y lo pintas tú solo y diagnosticas. Esa parte como de autodiagnóstico me fascina. Y el momento de entrar al banco de sangre y en aquel entonces pues nos ponían como sueros problema, como retos para tratar de resolver
Y el estar haciendo abstracciones, ilusiones y lograr discernir una idea de una entidad pequeña para mí fue un logro increíble. Y la verdad es que me atrajo mucho esta parte de la inmunología porque se me hizo súper interesante. Y además como ver como todo este background pues del apoyo que se requiere como, no solo como hematólogos, sino como para los oncólogos, para los urgenciólogos, los cirujanos, que al final, pues de cierta manera, el banco de sangre es una pieza medular de una unidad hospitalaria específicamente que tienen este tipo como de servicios y que pues, lograr de encontrar que no es simplemente pues una tiendita de componentes sanguíneos, sino que realmente conlleva toda una ciencia y existe como todo este fundamento científico y la medicina basada en evidencia. Para mí eso se me hizo increíble y es la razón por la cual yo decidí enfocarme en la medicina transfusional pues bueno, sabiendo que el Instituto Nacional de Cancerología era el único lugar en el país que lo ofertaba y sabiendo que el doctor Sánchez era el maestro pues, del curso para mí y sabiendo que la doctora Bravo y la doctora Mejía, siendo grandes figuras de la medicina transfusional, eran parte de los profesores, para mí fue algo muy atractivo. O sea, para mí realmente pues voy a aprender de los grandes maestros y para mí siempre fue como este reconocimiento y de buscar toda esta ciencia oculta que yo digo que es la medicina transfusional, que no tiene tanta visibilidad. Muy bien, muchas gracias. Y es que siempre yo creo que estos mensajes y estas grandes anécdotas tocan a mucha gente. Y yo creo que lo merece nuestra audiencia que nos está escuchando, pues tener a todas estas figuras de medicina transfusional escuchándonos. Y bueno, dándose en paralelo estas historias, yo le quiero preguntar tanto a Amalia como a Araceli y a la doctora Ana Luisa Dartot, surge la AMDAC. Estamos casi por cumplir 25 años. Sin embargo, ustedes son de este grupo fundador. Le pregunto a Amalia específicamente, ¿cómo surge esa necesidad o esa idea de conformar la Asociación Mexicana de Medicina Transfusional? ¿Y a quién se le ocurrió? ¿Cómo fue esto de convocar y a quiénes? ¿A quiénes decidieron decir, necesitamos a químico, necesitamos enfermería? Cuéntenos brevemente, porque nuestra audiencia yo creo que les va a encantar escuchar mucho de esto. Hoy, bueno, hay que rebobinar un poco porque la historia ha pasado ya. Sí. Yo recuerdo que cuando yo empezaba pues prácticamente en el banco de sangre, llegó también Sergio Sánchez y creo que de los primeros que hicimos fue hacer reuniones interinstitutos. Nos reuníamos, Sergio y otro grupo de jefes de banco de sangre que estábamos en los institutos, teníamos una excelente comunicación, recuerdo, y eso creo que fue el primer parteaguas de lo que eran los grupos de medicina transfusional. Después de esto, no, tanto Sergio como yo éramos miembros de la Asociación Mexicana de Hematología. Para el estudio de hematología es la AME, y entonces ahí iniciamos con un grupo que le nombramos el Comité de Medicina Transfusional. Ese comité empezó a trabajar dentro del grupo de la AME. La verdad es que en aquel entonces nuestra intención era que formáramos como un grupo muy fuerte dentro de la agrupación y de ahí se fueron uniendo pues químicos, se fueron uniendo médicos y demás. Hubo una disrupción ahí con la AME, y entonces el grupo se fue solidificando y fue en ese momento en el que se decidió que pues ya estábamos bastante integrados y que podíamos tener pues ya un grupo como tal de una asociación de medicina transfusional. Y entonces la doctora Malagón, la doctora Ana Luisa Dartote, junto con el apreciado doctor Ambriz, que también fue de las figuras para iniciar la asociación, que en paz descanse, pues se inició
en la Academia Nacional de Medicina nos reunimos, el grupo de fundadores, y se iniciaron ahí pues las primeras minutas para hacer, digamos, la asociación ya como tal. O sea, es una historia muy interesante de cómo se formó la asociación y de ahí, pues bueno, yo quisiera que después de esto fuera Araceli, porque Araceli fue la que continuó, digamos, con toda la estructura, con el doctor Raúl Ambriz, y de ahí empezaron los congresos y muchas actividades que empezamos a hacer ya en conjunto. Le digo, creo que en aquel momento éramos y somos muy entusiastas y queremos mucho a la asociación número 1 y también a la medicina transfusional. Sabíamos que era muy importante que existiera esta asociación por la importancia que tiene lo que es la medicina transfusional en sí, con todas sus variantes y con todo lo que ha surgido, ¿no? De ser simple y sencillamente bancos de almacén, que era el concepto de hace pues, prácticamente pues 30 años, esto ha crecido de una manera exponencial, ¿no? Entonces, Totalmente, sí, totalmente. La verdad es que ser partícipes desde, bueno, nuestra formación, yo recuerdo desde el 2010, cuando tuvo a bien la doctora Ana Luisa invitarnos a la AMTAC, yo ya las veía, la gestión de cada una de ustedes, y yo me sorprendía cómo al paso de los años esto ha avanzado sorprendentemente, pero gracias a lo sólido que pusieron ustedes los cimientos de la AMTAC. Y entonces, en ese orden de ideas, doctora Malagón, ¿cuáles son esos principales retos políticos, sociales, civiles, económicos con los que se enfrentaron para instituir la AMTAC? Pues bueno, había grupos, ¿no? Que vamos a hacer la asociación. De hecho, a mí me tocó estar en el Centro Nacional y hacía las reuniones yo. También, con un grupo de gente también, esperando que pudiéramos hacer algo más formal. Y sí, yo tengo entendido que había grupos que querían, formar ya la asociación, pero bueno, el, a ver, lo que me tocó a mí fue hacerlo, ¿no? Así como me gusta hacer las cosas. Y retos, pues todos, porque no había ni un peso. Entonces, obviamente ya, incluso, pues yo tuve que pagar, ¿no? El notario, el bla, bla, bla. Pero fue algo muy bonito. Como decía Amalia, el notario se enamoró de nuestra asociación, imagínate. Wow. Se enamoró de nuestra asociación, cuando trabajamos con él, básicamente Malva y yo estuvimos muy pegados para el acta notariada y para hacer los estatutos, que después los revisamos, por supuesto, pero con él trabajamos muy de cerca. Y se hizo acta notariada y se leyó en la Academia Nacional de Medicina. Fue un acto, no sabes, magno, ¿eh? No sé si hay alguna fotografía, ojalá y alguien tenga. Fue un acto magno, muy solemne, ajá. Y ahí fue el 13 de diciembre del 2001, cuando estuvimos ahí en la Academia Nacional de Medicina. Y después nos pusimos a hacer el reglamento. Son 42 socios fundadores. Ujú. La primer mesa directiva fuimos 12 gentes. Ajá. En esos, aquí tengo yo de hecho la listita porque dije, me voy a poner a sacar. En esos está, por supuesto está Amalia, yo estuve como la primer presidenta, el doctor Ambris quedó como tesorero y Amalia y esta Adolfina como secretaria, y ahí todos los demás vocales, que éramos 12 integrantes. Amalia está como vocal, Ana Luisa, el doctor Sergio García Méndez, que no sé si ustedes lo conocieron, la doctora Doris Lor Méndez, que ella siempre está presente en todo, ajá.
y aparte socia fundadora, aparte de haber aparecido en el consejo directivo, está también Malva, José Antonio Luis López, que últimamente se ha despegado, pero él siempre estuvo con la asociación. Eh, Estaba la doctora Norma Brito de Pachuca, Daniel Romero y la doctora Georgina Zapata. Todos ellos hicimos el primer consejo directivo provisional, y ya después pues fuimos 44 personas como fundadores. Entonces fue algo magno, la verdad. Yo me acuerdo y ya se cuenta que lo vuelvo a vivir. Fue muy bonito porque se concretó de una manera ya oficial, de una manera legal y muy emotivo, ¿no? Y ustedes saben cómo son los notarios, muy solemnes. Entonces fue algo, pues sí, Amalia estuvo ahí, Ana Luisa estuvo ahí, saben lo que se vivió, y ahí fue cuando ya oficialmente estaba la asociación, y de ahí empezamos. Claramente, De ahí doctora. para adelante, pero muchos retos, porque sin dinero y pero con muchas ganas. Con mucha pasión y además la suma de muchos esfuerzos interinstitucionales. Y de ahí va Sí, sí, sí. la siguiente pregunta a la doctora Ana Luisa Dartot. ¿Cómo logran la proyección de la AMDAC a nivel Latinoamérica e internacional? Porque también es una asociación que ha tenido sus alcances, pero ¿cómo fueron abriéndose brecha para estas ligas? Pues bueno, finalmente siempre quisimos ver hacia afuera, ver qué estaba pasando y poder traer a México las figuras más connotadas que fulguraban en el ámbito de la medicina transfusional en el mundo. Entonces, pues volteábamos a ver a la BB, volteábamos a ver a la ISBT, volteábamos a ver aquí a la agrupación latinoamericana, y además que es un bloque muy compacto. Entonces, la motivación fue querer tener conocimiento y que ese conocimiento nos ayudara a mejorar todos nuestros procesos. Entonces, desde muy al inicio de que se hizo la asociación, siempre se tuvo el cuidado de tener a figuras que pudieran enriquecer a nuestra medicina transfusional. Claro, y que sin duda la nutrieron y nos siguen abrazando. Definitivamente yo creo que es un privilegio que GESIAMA, BB y SBT voltean, confían en nuestro trabajo y año con año se ve impactado en los congresos con los avales que obtenemos de ellos. Doctor Sergio Sánchez, regresa a México, regresa cargado con toda esta experiencia de estos grandes. ¿Cómo fue su experiencia o esta necesidad de instituir el curso de alta especialidad en medicina transfusional en nuestro país? Bueno, sí, el hecho de que yo hubiera tenido la oportunidad de hacer esta subespecialidad en medicina transfusional allá en Nueva York con grandes profesores que recuerdo también con mucho cariño, el doctor Morton Spivak, la doctora Carla Mohandas, por ejemplo, ah, eh, pues abrieron los ojos como para traer parte de esos conocimientos que allá adquirí para replicarlos aquí en México. Yo recuerdo que los primeros días que iniciaba yo el año de preparación en medicina transfusional, el director del banco de sangre de allá, el doctor Spivak, me preguntaba que cómo en aquel entonces, estoy hablando del 91, eh, cruzábamos nosotros la sangre en México, qué pruebas cruzadas utilizábamos, y ya le empecé a explicar que trabajamos en aquel entonces con las pruebas mayor y menor para la compatibilidad sanguínea. Su respuesta pues me dejó impactado muy francamente, muy correctamente. Me dijo, dice, bueno, sí, son pruebas muy adecuadas, son pruebas muy económicas. Nosotros aquí las hicimos en la época de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, pues eso me hizo ver la brecha que teníamos con respecto a las pruebas que seguíamos en ese entonces haciendo en México, con respecto a lo que era ya las pruebas del escrutinio de anticuerpos
irregulares en Estados Unidos. Y al finalizar el curso, ya al despedirme de todos estos profesores, recuerdo que el doctor Spivak hasta por escrito me puso una nota, una recomendación que conservo pues en el corazón porque el doctor Spivak ya falleció también hace algunos años, que decía, Sergio, enséñales a la manera del monte Sinaí. Y entonces, cuando regreso acá a México, al Instituto Nacional de Nutrición, estaba el director general, el doctor Donato Alarcón Segovia, y me dio la facilidad de hacer crecer el banco de sangre, contratar personal para los 3 turnos, puesto que en aquel entonces éramos los residentes de medicina interna, los de primer año, que tomábamos un curso de 15 días para cruzar unidades durante el turno nocturno, durante las guardias, durante los días festivos, y no había personal propio del banco de sangre. Pero con el apoyo de él se abrieron las puertas para poder contratar personal capacitado en el banco de sangre. Fuimos a incursionar con las nuevas pruebas y le planteé la conveniencia de que en nutrición se diera el curso de medicina transfusional. Empezaban a vislumbrarse los cursos de alta especialidad ya propios con el aval de la UNAM. Iniciamos con un reconocimiento netamente institucional. Fueron 3 generaciones las que se desarrollaron allí en nutrición. Y ya posteriormente en el Centro Nacional, con el apoyo del doctor Antonio Marín, que en paz descanse, fue que se logró el aval universitario por parte de la UNAM y de allí hasta la fecha. ¿Cuántas generaciones formó, doctor? ¿Cuántas generaciones hasta antes de retirarse? Pues seguramente son 20 generaciones las que me correspondió entre nutrición, Centro Nacional e Instituto Nacional de Cancerología. Totalmente. Como anécdota, realmente a mí me tocó ser la segunda generación del Instituto Nacional de Cancerología con usted y la verdad yo recuerdo con mucho gusto, así como decía Manuel y pasión, que cuando decidí hacerlo y que lo tenía muy claro desde la especialidad cuando entré, yo no tenía el gusto de conocerle y la verdad fue a través de la AMTAC que me acerqué, recuerdo perfectamente al químico Javier Bautista y me dijo, yo te lo voy a presentar. Y entonces usted iba a dar una sesión académica, fuimos, lo esperé y yo temblaba, porque realmente con todo el respeto y la trayectoria que tienen, y sin embargo la gran satisfacción que me llevé fue de ser una persona tan cálida, ¿verdad? Y que yo le pedí rotar, yo estaba cursando el segundo año de la especialidad y le pedí una estancia para rotar en el R3 de patología clínica y de ahí se abrió la puerta. Entonces creo que sí es algo que inspiran, es definitivamente la pasión con la que nosotros lo vemos a todos ustedes que han sido nuestros maestros y que definitivamente pues es un orgullo, ¿no? Que ahora estemos de este otro lado con ustedes. Y bueno, en esta misma línea, el doctor Emanuel Fernández Sánchez, que también es parte de su legado, de todos ustedes, por supuesto, y que formas parte de esta medicina transfusional moderna. Y como en estos tiempos que te ha tocado formarte y ser líder también de opinión, ¿cuáles han sido los principales retos con los que te has topado y cómo les has hecho frente? ¿Me escuchan? Ok, no está conectado. Emanuel, no te escuchamos. Creo que perdimos ahí el contacto. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Entonces creo que el problema es con el doctor Emanuel. Emanuel, no te escuchamos. Si nos puedes ayudar, Normita o Cele, a decirle. Y de momento continuamos entonces para avanzar con nuestra última línea de preguntas. Y bueno, ahorita regresamos con el doctor Emanuel.
pero con la doctora Amalia Bravo, también una de nuestras maestras del curso de alta especialidad, y en toda esta amplia trayectoria que tiene usted, doctora, que ha pasado por los institutos, por supuesto, pero que además tiene un legado bibliográfico muy amplio. Y la verdad, algo que le admiro también es siempre esa innovación con respecto de las nuevas tecnologías. Y la pregunta siguiente es, en ese sentido, estos avances tecnológicos y la llegada de la medicina basada en evidencias, en su experiencia, ¿cómo ha impactado a la medicina transfusional del país? Bueno, de verdad, si nosotros nos preguntamos hace, como les decía, 25 años lo que eran los bancos de sangre a lo que son actualmente, pues no tienen nada de parecido. En realidad, bueno, siguen los mismos fundamentos, los mismos procesos, pero todos se han como reactivado, mejorado, innovado. Se maneja mucho lo de gestión. Los bancos de sangre son pioneros en lo que es gestión de calidad. Y muchos, también como los laboratorios, pues se han avanzado en este sentido, pero la gestión de calidad, sobre todo de riesgos, es algo muy importante para los bancos. Yo creo que ahí somos innovadores, ¿no? En el sentido de la aplicación de esta metodología a nivel de los bancos. La innovación, sí, poco a poco se ha establecido, como les decía, desde hace 25 años. La tecnología, pues, nos ha a veces rebasado en lo que son los aspectos económicos que muchos de los bancos de sangre encuentran en forma muy general. Yo considero que al menos en la institución que yo trabajo he sido muy afortunada, derivado de que pudimos, gracias a mucho esfuerzo, porque también no es algo fácil, y de mucha tenacidad, sobre todo de mi grupo de trabajo. Hemos conseguido, pues, leucorreducción, hemos conseguido innovaciones para las pruebas cruzadas ya con aspectos con diferentes tecnologías, no voy a decir marcas. También todo lo que son la estructura de automatización, tanto de las pruebas cruzadas como de la serología, las pruebas de biología molecular, el hecho de poder también tener tecnologías para fraccionamiento con controles precisos, y dejar un poco a un lado todo lo que son las técnicas manuales, creo que eso ha reforzado mucho los bancos de sangre. En realidad, sí, un banco de sangre, yo que estuve muchos años en la subdirección Saditra, pues era el laboratorio más caro de todo el hospital. Pero, como les comenté, gracias a mucho tenacidad de estar diciendo por qué eran necesarios y demás, logramos pues realizar una serie de pruebas necesarias para aumentar la seguridad de la sangre, mejorar la calidad de la misma y también mejorar la práctica también de nuestros compañeros trabajadores dentro del área. Eso es algo luego muy importante. Entonces, hacerlos partícipes de nuestro trabajo, yo creo que es lo más importante en los bancos de sangre. Que seamos un grupo que esté unido con un mismo fin común. Eso es que pues, realmente hace que los bancos de sangre y todos los grupos de trabajo puedan salir adelante. Entonces, pero sí, por eso les comentaba, yo me remonto a lo que cuando yo empecé, cuando salí de la residencia y me puse a trabajar en bancos de sangre que tenían los anticuerpos para hacer las pruebas cruzadas, pues no se compara absolutamente nada con lo que se llama actualmente, ¿no? Entonces, sí, la revolución ha sido tremenda. La medicina basada en evidencia también ha sido muy importante, como tú lo comentabas. ¿Por qué? Porque la estructura, al menos en los aspectos transfusionales, se ha mejorado muchísimo.
tenemos una base ya mucho más sólida para aplicar las transfusiones de una forma mucho más adecuada, con seguridad y con una sistematización que puede ser obtenida a través de las guías transfusionales que son basadas en medicina en evidencia. Entonces creo que sí, realmente no sé cuál sea el futuro del banco de sangre. No sé si la inteligencia artificial ahora vaya a darnos otra revolución, pero lo que sí en 25 años el banco de sangre es otro. Totalmente, doctora, pero tiene mucho que ver, por supuesto, el compromiso de su equipo de trabajo, porque siempre han sido gente muy distinguida y creo que han sido muy pioneros en tecnología, también certificación, pero acreditación. Entonces, han salido mucha líder de opinión desde su instituto y yo sí sigo creyendo que tiene mucho que ver con el liderazgo y su equipo de trabajo. Felicidades por eso. Emanuel, ¿me escuchas ya? Sí. Bueno, retomando la pregunta que teníamos para ti, ¿cómo estas nuevas generaciones, pues que te ha tocado vivir, cuáles han sido los principales retos de la medicina transfusional moderna a los que te has enfrentado y cómo les has hecho frente? Creo que no se escucha, No, ¿no, No, verdad? no se escucha. No se escucha. Ok, bueno, continuaremos y seremos ahora al final si intentamos conectarte, ojalá lo logres, Manuel. Pues ahí- Doctora, Dartot, se llegó toda esta revolución de los sistemas de gestión de calidad. Recuerdo mucho su gran labor en esto, al menos en el Banco Central del siglo XXI, cuando estuvo a cargo de esta jefatura de laboratorio, cuando certificaron el laboratorio de HLA. Yo veía y decía, esto es nuevo. Sin embargo, lo lograron porque además empezaron de cero. ¿Qué es lo positivo y qué le ha aportado estos sistemas de gestión de calidad, toda esta marea de certificaciones y acreditaciones a la medicina transfusional moderna? Pues les ha dado mucha estructura y mucha confianza de que se está trabajando con todos los elementos para poder darle seguridad finalmente a nuestro usuario final, que es el paciente. Entonces, esto ha hecho, yo recuerdo que nosotros para sensibilizar a los compañeros, laboratoristas y demás, los llevábamos al área de trasplante para que ellos vieran los componentes que ellos producían, a dónde iban a llegar. Entonces eso hizo que ellos se motivaran mucho para lograr la excelencia en su trabajo. No ha sido fácil porque se requieren recursos, pero finalmente, bueno, afortunadamente hay muchos, la línea ha sido increciendo de que haya más bancos que se hayan certificado e inclusive que hayan logrado la acreditación e inclusive también y algunos acreditados por ABB. Entonces yo creo que el camino está y simplemente, bueno, es cuestión de que se siga avanzando para lograr la seguridad de nuestros pacientes y de todo el entorno de la medicina transfusional. Una gran labor que sin duda a muchos que nos ha tocado verlo de lejos, pero luego ya estar dentro y liderear, híjole, esa resistencia al cambio y ese sensibilizar, como dice usted, yo creo que es algo muy fundamental. Y entonces yo creo que aquí cabe perfecto la pregunta que tenemos para la doctora Araceli Malagón. ¿Qué papel juega la bioética en la medicina transfusional moderna? Tenemos muchos huecos, pero y realmente de cerca con usted los hemos discutido en muchos foros, la hemos escuchado. Me interesa mucho que la gente conozca este punto de vista. no, pues es fundamental, sobre todo, este, todos los profesionales del área de los servicios de sangre tenemos un gran compromiso en la parte ética ¿por qué? Porque pues obviamente desde empezando por el donador, ¿no? Que pues ese es nuestro componente con nuestra materia prima, el donador, la sangre que nos donan voluntariamente,
Y empezando con eso, pues qué tan voluntariamente es, ¿no? Qué tan voluntaria es, si le hemos ocasionado un daño, si le hemos reparado el daño, si le damos una información adecuada. O sea, yo he entrado a este tema porque a veces me da la impresión de que no nos damos cuenta a veces de la gran responsabilidad que tenemos con el donador, de informarlo, de tener un donador seguro, ¿verdad? Y por eso es que me gusta, porque me gusta explicar por qué es tan importante, si soy la enfermera, si soy la trabajadora social, etcétera, la importancia que vea el trabajador, el profesional de la salud, de los servicios de sangre, la importancia que tiene en tener un donador seguro. Ujú. Porque está involucrado desde la información, de la obtención, en todo. Y obviamente, pues también hay aspectos éticos importantísimos en la transfusión, ¿no? La autonomía, que a veces no, que seguimos aplicando un consentimiento informado sin informar en realidad. ¿Y quién es el responsable? Pues somos nosotros. Igual para el donador, que cada vez se aplica mejor un consentimiento informado en la donación, pero en el paciente tenemos toda esa gran deuda, ¿no? Porque a veces ni se entera lo que firmó el paciente. Entonces tenemos una labor tan importante en la parte ética. Ajá, e informar cuando hemos originado un daño, ujú, en la no magnificencia, en la beneficencia. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se sigue haciendo en nuestro país? Pues se sigue escondiendo por esta parte punitiva, ¿no? Y no avanzamos. Entonces, la parte ética es súper importante. Primero, sí tenemos que tener nuestro código de ética, todos los bancos de sangre, pero todos los servicios de sangre, pero no nada más tenerlo, sino aplicarlo y estarlo revisando y estar haciendo, sensibilizando al profesional de la salud que trabaja que está en el banco de sangre, y hacerlo consciente de lo que implica ese código de ética en la medicina transfusional. Entonces, indudable, mientras la sangre siga siendo de un donador vol voluntario, ¿verdad? Va a haber aspectos éticos ahí importantísimos, y además, conociendo nuestra historia de todo lo que pasó con los donadores pagados, de la cantidad de pacientes que se infectaron. Entonces sí estamos obligados a estarlo recordando para no volverlo a repetir. Este, y a mí me preocupa, por ejemplo, la reparación del daño, porque sí existe daño a veces y no le damos la importancia que tiene dentro de esta parte ética, ¿no? En los servicios de sangre. No nada más en el paciente, sino también en el donador, porque sí hay efectos adversos graves que, aunque no los decimos, o puede ser que se escondan o que se llegue a algún acuerdo, ¿verdad? Pero tenemos que tener atención en esa parte, que yo creo que a nivel mundial eh, tenemos esa deuda todavía en la parte de medicina transfusional. Ujú. Total, yo creo que es algo que se agradece que en los foros actuales, internacionales, latinoamericanos, porque efectivamente a veces nos vamos solamente con la tecnología, con la medicina basada en evidencias, pero nos estamos debiendo esto, que como bien dice usted, doctora, se lo debemos a nuestros donadores y a nuestros pacientes que son transfundidos y que a veces pareciera que le restamos importancia. Manuel, ¿ya nos escuchas? Yo sí los escucho. ¿Ustedes ya me escuchan? Ay, sí. Perfecto, Bien, gracias. Tuvimos que cambiar de computadora, pero todo bien. Y Este, justamente como de estos líderes jóvenes de la medicina transfusional moderna, ¿qué aportaciones le ha hecho a la medicina transfusional el surgimiento de la IA, la evolución de estos software en materia de hemovigilancia, la biotecnología, el uso de la Big Data, entre otros? híjole, creo que ya hay mucho descrito al respecto de este tipo
tecnologías aplicadas a muchos campos, pero creo que la medicina transfusional es algo un poco más complejo. ¿Sí me escuchan? Sí, Ah, perfecto. Sin embargo, pues bueno, yo creo que el hecho ahí de la inteligencia artificial y todo el análisis en Big Data y blockchain y todo esto, creo que va a generar un cambio bien importante, pero esto tiene que llevar a una gestión de la información adecuada y que creo que de las principales limitantes que vamos a tener para empezar a aplicar la IA y todas este tipo de herramientas actuales para la medicina transfusional es que tengamos pues información o bases de datos grandes de información confiable y que obviamente esto va a conllevar a que se unan todas las bases de datos para poder generar una gran base de datos y que nos pueda ayudar a encontrar cosas que probablemente te dejamos de escuchar nuevamente, Manuel. Hola. Bueno, sí, Ah, ahí sí. te... Sí, ya, perdón. Entonces, como de las que son en los países nórdicos, en donde están haciendo el análisis de la información relacionado sanguíneos con enfermedades como páncreas, y creo que las grandes bases de información nos va a poder ayudar a ligar la medicina transfusional, grupos sanguíneos, hemovigilancia, a lo mejor relaciones de características de los donadores con eh, outcomes o desenlaces en los pacientes y cómo esto pudiera ir como impactando en a lo mejor cosas que no vemos a simple vista o que no tenemos conocidos como si fueran reacciones transfusionales o algunos eventos asociados a las transfusiones, pero que con todo este análisis de la información a gran volumen podríamos encontrar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que la aplicación de la inteligencia artificial hacia la medicina nos va a poder brindar mucho, ¿no? Pero yo creo que lo más importante ahí es aprender a tener una gestión adecuada de la información y tener bases de datos confiables, ¿no? Que podamos realmente utilizar la IA, porque si empezamos a darla este tipo como de herramientas con bases de datos que no tengan datos confiables, vamos a poder empezar a tener información contrariada o a lo mejor lleguemos a conclusiones que no son ciertas, ¿no? Entonces, yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos para la inteligencia artificial en la aplicación de la medicina transfusional. Perfecto. Y sin embargo, pues es algo que ya está, que ya es tangible y que ha tocado las puertas de la medicina transfusional. Entonces sí resulta interesante porque ya se está platicando en los foros, ya se ha estado aplicando, pero que definitivamente el futuro es ya el presente. Y entonces, en ese sentido, la última pregunta que le hago al doctor Sergio Sánchez. ¿Cómo ve el futuro de la medicina transfusional en términos de innovación, automatización o estas terapias personalizadas? Bueno, definitivamente que estoy convencido que estamos privilegiados en estar inmersos en una disciplina de la medicina que tiene herramientas milenarias, ¿sí? Y herramientas futuristas. Vamos literalmente de la flebotomía en la época hipocrática a la nanotecnología que estamos manejando ahora. Entonces, en esos más de 2000 años de historia de la medicina, nos estamos moviendo. El recurso humano sigue siendo tan importante ahora como en un principio. Y el futuro, pues definitivamente nos anima a seguirnos capacitando, seguir estimulando al grupo de trabajo, generarle esa confianza en su trabajo con herramientas, como se ha dicho, de gestiones de la calidad y hacer una simbiosis con lo que es las herramientas de la inteligencia artificial, entre otras,
para que la medicina transfusional y la terapia celular, que hoy en día también estamos ya incursionando a nivel mundial con grandes expectativas, con muchos beneficios para nuestros pacientes, en donde el banco de sangre seguirá siendo una pieza clave para el desarrollo de la medicina en general y de la hematología en particular. Muchas gracias, doctor. Y bueno, realmente estamos como en esta recta final, esta mesa redonda. Es un agasajo poder escucharlos, poder tener pues su experiencia, su conocimiento y sobre todo porque la audiencia lo merece, los merece ver más seguido, los merece escuchar porque hay sabiduría de por medio. Y yo creo que en este orden de ideas, para ir cerrando esta tarde con la doctora Amalia en su última participación, usted ha sido generadora de muchos líderes, líderes de opinión y liderazgo en medicina transfusional. Mi pregunta es, ¿qué perfil debe de tener? ¿Con qué herramientas debe de contar los nuevos líderes en los servicios de sangre del país? Bueno, yo creo que lo principal es tener interés en el área. Cualquier persona que quiera ser líder, ya ves que hay muchísimas teorías que si nace se hace, etcétera, etcétera. Yo creo que todos somos líderes en nuestro corazón. Algunos nos toca ser la figura central por muchas cosas, pero en general todos pueden tener, todos los seres humanos tenemos la capacidad de liderazgo. Entonces, primero sería el interés y tenacidad. Yo creo que esas dos cosas son las más importantes para formar líderes en transfusión. Y son de las dos cosas que nos faltan en el momento. Desafortunadamente, el interés, al no ser pues una línea de la medicina tan, digamos, tan explosiva, por así decirla, tan visual, tan muy definida, hace que a veces la medicina transfusional quede muy relegada. No, yo es lo que he visto, no hay mucho interés por parte de los clínicos en muchas ocasiones de la medicina transfusional, porque todavía esos conceptos de poca intelectualidad o de pocas cosas que se hacen, no sé cómo definir la palabra exacta, en el banco de sangre, todavía lo siguen viendo como un reservorio de sangre. Y cuando entran, sobre todo yo lo veo en los residentes de hematología, muchos se les abre un horizonte mucho más grande en el aspecto de todo lo que lleva el banco de sangre. Y allí tú ves las semillitas, digamos, de los líderes que van a ser pues jefes de banco de sangre o lideran servicios de hematología, etcétera, etcétera. La verdad es que yo me siento afortunada, he tenido muchos alumnos en el banco de sangre, tanto de la parte de los químicos como de la parte de los médicos, hematólogos pediatras, hematólogos que han rotado con el hospital, patólogos clínicos, y de todos ellos pues aprendemos, y yo creo que nuestra obligación como profesores o como lo comentas, como líderes actualmente de la medicina transfusional, a pesar de que creo que ya vamos de salida, al menos yo, considero que es nuestra obligación ética, moral, y establecer con ellos muchísima conexión y apoyarlos y enseñarles lo bonito que es la hematología y la medicina transfusional per se. Cuando uno la conoce, se enamora definitivamente de esta especialidad tan bonita que pues a mí me ha tocado estar sumergida en este mundo desde hace mucho tiempo. Muchas gracias. Doctor, y además es apasionante. Creo que cuando nos toca, no nos suelta.
Araceli Malagón, su última Ujú. participación. Hablando de esta evolución normativa en el país, si hiciéramos una timeline, hay retos todavía vividos. ¿Qué temas pendientes tenemos? Es decir, ¿qué políticas públicas nos pudieran ayudar en materia de servicios de salud para que la medicina transfusional brille aún más en nuestro país? Pues yo creo que todos lo sabemos, así cuando lo primero pues es la donación, ¿no? La donación voluntaria, que es creo que desde que estoy en esto, estamos, a mí me tocó vivir el pasar en 1987, yo entré ya a laborar en el banco de sangre más grande del país, que fue el Banco de Sangre de la Raza, con los donadores pagados, eran donadores pagados, y fue el cambio, porque hubo una ley que lo prohibió. Ujú. Y fue el cambio de pagados a donadores familiares y a donadores voluntarios o altruistas. Aquí tenemos un gran reto. Necesitamos, sí, políticas públicas, por supuesto, e instrumentarlas, porque no podemos decir que preferir la donación voluntaria que la donación familiar. Tenemos que instrumentar lo que estamos publicando. Entonces, en otros países se ha avanzado en la donación voluntaria, tomando medidas más rigurosas como se tomó aquí cuando se cambió la donación pagada a la donación voluntaria o de reposición. Entonces, ahí esa es la primeritita, ¿no? Se tiene que trabajar en esa parte, porque si no, nunca vamos a avanzar. Y tenemos muy claro todos que el riesgo es mayor y está súper demostrado, ya ni necesidad hay de sacar los artículos. El riesgo residual de transmisión de enfermedades infecciosas es mucho mayor cuando es un donador obligado, o sea, un donador familiar, que si no donas no te opero, si vas a tener un servicio médico tienes que donar, a que si es un donador voluntario. Hay que invertir dinero, hay que hacer políticas públicas, hay que trabajar mucho. Esa es la primera. Ujú. Ahí es donde estamos muy mal, no en cantidad, sino en calidad, ¿no? Yo creo que ese es el reto que tenemos. Hay otros. Yo creo que ahora que se publique la norma, vamos a mejorar la norma, el proyecto de norma que ya se publique, vamos a mejorar en seguridad sanguínea, en transfusión, ajá. Vamos a mejorar muchísimo en una sangre más segura con la aplicación con el tamizaje de CONAT, con PCR o sí, CONAT en VIH, hepatitis B y hepatitis C. Por supuesto que el riesgo residual va a cambiar impresionantemente. Esto no está en discusión. Ahí están los resultados de los primeros 10 años y luego de los otros 10 años que hizo ISBT. Es clarísimo, sobre todo para hepatitis B, ¿no? Entonces, vamos a mejorar desde el punto de vista, va a mejorar la seguridad sanguínea en nuestro país, en los pacientes, y va a mejorar también en la donación. Entonces, eso es muy importante. Tenemos otro hueco muy, muy importante, que es todo lo de células troncales, células progenitoras hematopoyéticas. Digo, desafortunadamente se bloqueó, pero se estaba trabajando en esa norma, se quedó en stand-by y ya. Entonces se tiene que hacer, porque sí es cierto que pues nos apegamos a normas internacionales, pero tenemos que tener nuestra norma oficial mexicana. Ajá, y eso no se diga en otras áreas, ¿no? De medicina regenerativa, que también el banco de sangre o el banco de células troncales anda metiendo mano negra. Entonces se tiene que tener eso, el reglamento, ¿no? El reglamento que es de 1985, lo último prácticamente útil que se tuvo para bancos de sangre.
Entonces hay muchos retos, ajá, que se tienen por delante, pero yo creo que los importantes, digo, serían esos cuatro. Y en el aspecto ético, se tiene que trabajar el aspecto ético para todo. De hecho, yo estaba ahorita que comentaba, le preguntabas al doctor Emanuel de la, de la Big Data y todo eso, pues ahí también en todo tenemos que meternos ¿quién tiene esos datos? ¿Los tenemos nosotros o el proveedor? Cuando tengamos un dato que hay que informar al donador, si tenemos bancos de, este, de muestras, ¿quién le va a informar? ¿Dónde está escrito? ¿Qué vamos a hacer con esos datos? Que podemos tener un dato desde el punto de ética crítico. Entonces, generalmente los datos, esa cantidad de datos no la tenemos nosotros. Eso lo tenemos que estar viendo ya desde el punto de vista ético. Tu proveedor, ¿qué vas a hacer con esos? ¿Cómo te voy a controlar para que me des esos datos, para que yo los tenga? Porque siempre el que es dueño de la información es el que hace la historia, es el que escribe, es el que decide. Entonces, en todo tenemos aspectos éticos que discutir. Ajá, en todo, en la transfusión, en la donación, en el manejo de datos, etcétera. Entonces, esos serían los grandes retos que yo veo que nos quedan por delante. Muy puntuales, por cierto. Doctora, para terminar con la participación de la doctora Ana Luisa Dartot, usted recientemente fue galardonada al Premio a la Trayectoria de Medicina Transfusional 2025 y ahorita mucha comunidad médica joven la está escuchando. ¿Qué consejo le daría a ellos, a los médicos jóvenes que están considerando especializarse en medicina transfusional? Que le den la oportunidad de enamorarse de la especialidad. Hace rato todos coincidimos en que cuando tú abres la ventana de la especialidad, te atrapa y ya no te deja salir. Entonces, desde esa oportunidad es un mundo fascinante en el que pueden ustedes tener una proyección realmente muy importante dentro. Es una especialidad admirable. Entonces, que se den esa oportunidad de enamorarse de la especialidad. Muchísimas gracias y felicidades nuevamente por el reconocimiento. Muchas gracias. ¿Qué nuevas estrategias habría que seguir la medicina transfusional moderna para fortalecer estos convenios científicos con estas organizaciones internacionales? ¿Y habrá algunas colaboraciones que nos falten por hacer para que todavía tenga mayor proyección la medicina transfusional del país, tanto en América Latina como a nivel internacional? Yo sí creo porque si uno entra a los foros importantes que son el GESIAM, ABB, la ISBT, vemos que se están incorporando nuevos grupos de trabajo. Ahorita hay uno relativamente reciente que es sobre seguridad sanguínea. Entonces, pues es importante que nosotros, la gente joven, empiece a prepararse para que puedan integrarse a estos grupos de trabajo internacionales en los cuales además tengamos guía para poder meter nuestros datos. Antes de meter los datos debemos de tener datos muy confiables. Leí ahí un artículo del químico Arroyo donde decía que 3% de los servicios de sangre no están participando en los programas de control externo de calidad. Entonces es muy importante que todos los servicios de sangre puedan integrar, dar su información en tiempo y forma para que nosotros podamos integrar estos datos y poder participar con datos fehacientes y poder hacer investigación para mejorar la medicina transfusional, que es apasionante. Muchísimas gracias. Doctor Emanuel, lo que comentábamos, ¿qué estrategias habría que seguir la medicina transfusional para fortalecer estos convenios científicos con instituciones, organismos internacionales que ya tiene el país, o si falta alguna colaboración todavía por hacer? Sí, pues yo creo que tenemos un camino avanzado, pero
realmente creo que sí nos hacen falta cosas. Creo que tenemos que aprender a colaborar más entre nosotros y justo creo que algo que comenta el doctor Muñiz en el grupo de fenotipos poco frecuentes por parte del GESIANT es que muchas veces tenemos que quitar como la lucha de egos y realmente trabajar en conjunto para mejorar, para llegar a un objetivo común, que creo que todas las personas que nos desarrollamos en el ámbito de la medicina transnacional tenemos objetivos en común muy claros, ¿no? La donación voluntaria altruista, la seguridad, y que si empezáramos a trabajar de manera más colaborativa, creo que podríamos avanzar mucho más. Entonces, pues creo que nos hace falta, ¿no? Consolidar, por ejemplo, un grupo de secretarios consecuentes en México, que consolidemos como este tipo de working parties como la ISBT y que vayamos generando como grupos de trabajo de expertos, obviamente, y que podamos proponer, ¿no? Porque muchas veces creo que pareciera que a veces es esperar a que la autoridad haga las cosas, pero creo que no, muchas veces es más bien en cómo puedo colaborar con la autoridad para que esto sea, ¿no? Y entonces creo que falta un poco como esa parte. Creo que vienen cosas bien interesantes, como por ejemplo, actualizar las guías que se trabajaron desde el 2007 y que creo que ahí tendríamos que involucrar no nada más a los hematólogos, no nada más a los expertos en medicina transfusional, pero tenemos que colaborar con sociedades como medicina interna, sociedades como los cardiólogos, sociedades como urgenciólogos o terapistas, porque al final ellos son los que tienen las indicaciones de transfusión. Y si los empezamos a involucrar en la generación de estas guías, va a generar que obviamente ellos mismos sean replicadores del mensaje. Y entonces, obviamente, esto podría generar un semillero de nuevos líderes de opinión en estos temas, ¿no? Retomar todo lo del manejo hemático del paciente, que ya hay pues básicamente recomendaciones por parte de la Organización Mundial de la Salud para implementar. Entonces, volviendo al punto, creo que necesitamos seguir colaborando, ¿no? Colaborar autoridad con sociedades médicas, ¿no? Así es. A colaborar entre institutos, colaborar entre expertos, para que tengamos este bien común y tratar de quitarnos como este afán a lo mejor, como lo dice el doctor Muñiz, como esta lucha de egos y que en muchas ocasiones nos impide colaborar unos con otros y creo que pues la asociación queda muy claro. Una colaboración de expertos lleva a muchas cosas y yo creo que la AMTAC es básicamente un excelente ejemplo para lo que estamos planteando. La colaboración de personas que tuvieron la iniciativa de querer hacer algo por mejorar la medicina transfusional llevó a que actualmente tengamos una asociación fuerte, consolidada, con presencia internacional y que además genera cambios en la opinión pública o en la opinión de propuestas de políticas públicas. Y entonces yo creo que, como bien lo dice la doctora Bravo o la doctora Malagón, al final ellos lo hicieron desde un principio porque tenían ganas y la iniciativa de hacerlo y creo que lo único que nos compete a nosotros que somos las nuevas generaciones, y yo puedo decir que todavía hay nuevas generaciones más después de nosotros, que ya estamos como muy en el medio, Ujú. pero creo que lo que nos hace falta es eso, ¿no? Llegar con esta iniciativa, con este ímpetu y decir, pues yo tengo que dar un extra de tiempo de mi vida para poder lograr hacer algo y creo que pues tenemos que tratar de incentivar a las nuevas generaciones para justo hacer lo que ustedes ya nos ayudaron a hacer, que es sentar las bases para una medicina transfusional colegiada, con expertos, ¿no? Que ya esté organizada en el país y que entonces nosotros tomemos y repliquemos esta iniciativa para empezar a hacer cosas más hacia adelante, no nada más es mantener la sociedad, la Asociación de Medicina Transfusional, y no nada más es mantener funcionando el Centro Nacional y que la red de servicios de sangre funcionen, sino realmente que tenemos que empezar a impulsar la medicina transfusional hacia adelante. Y entonces tomemos el ejemplo de los grandes maestros que están aquí con nosotros y de esta experiencia de vida
en echar hacia adelante y apostarle por algo que probablemente todo mundo crea que no va a funcionar, pero muchas veces los cambios se hacen nadando contracorriente y creo que si empezamos a hacer varios que empezamos a nadar contracorriente, vamos a generar que la corriente cambie y creo que eso es un mensaje que yo creo que me gustaría dejar y que pues seamos libres de colaborar. Totalmente. Yo creo que el cerrar de esta manera es genial porque lo que se nos viene a recordar el día de hoy es que esto es multidisciplinario. Es decir, yo creo que es grato contar con esta mesa de líderes que lo han hecho. Han sido pioneros, sentaron las bases, no les fue fácil, tuvieron que crecer en liderazgo, en conocimiento, llega la ciencia, llega la tecnología, pero al final del día, cuando nosotros los escuchamos y los seguimos escuchando, con atención, es suma de voluntades y es suma de talentos. Y yo creo que todos ustedes han llevado a esta querida asociación a un muy alto nivel, pero tenemos que seguir más arriba. Y yo creo que por eso el que en este momento se abra este foro es para decirles a toda la comunidad médica y no solo médica, porque la medicina transfusional es multidisciplinaria e interinstitucional. Y aquí está el ejemplo, o sea, toda la gente que se ha reunido es pero de institutos, pero del IMSS, pero del ISSSTE, y yo creo que sí debemos de dejar a un lado el ego, los egos y sumar, porque talento hay en México mucho, y hay más nuevas generaciones que seguirán, y que yo creo que cuando se abrace con toda esta experiencia, este conocimiento, vendrán todavía cosas mejores. Bueno, vamos a terminar con esta reunión. Qué grato escucharlo, qué grato tenerlos, de verdad, qué agasajo. Pero para terminar con este día conmemorando a nuestros médicos, ¿qué mensaje le dejan a nuestra comunidad médica de la medicina transfusional en este su día? Cada uno le cederé la palabra, por favor, siendo breves. ¿Qué mensaje motivacional le deja la doctora Amalia Bravo a nuestros médicos que nos escuchan este día? Bueno, primero quiero agradecer a la asociación por esta invitación. La verdad, para mí también es súper grato ver a mis compañeros, felicitarlos también por el día, a todos. ¿Qué mensaje les diría para la medicina transfusional? Solamente que continúen con su trabajo arduo día a día, que traten de ser los mejores y siempre luchar por los sueños que uno tiene en la vida. Eso es todo lo que yo les diría. Y felicidades a todos los médicos por este día. Muchas gracias por la invitación. Perfecto. Doctora Araceli Malagón, ¿qué mensaje final nos deja? Bueno, pues también muchas felicidades a ustedes también por el Día del Médico, a toda la comunidad médica que nos está viendo o que nos va a ver, muchísimas felicidades. Y bueno, el mensaje que les dejo es eh, que hagan su trabajo siempre pensando en la parte ética que les toca. Ujú. Que no se olviden de que hay un código de ética. Ajá, no nada más hacia el trato al paciente y al donador, sino también al trato a nuestros compañeros de trabajo, que apliquen ese código de ética y que piensen cómo están siempre, cómo impactaría en beneficio de ese código de ética si lo aplican, porque no es suficiente con tenerlo enmarcado, sino con aplicarlo, con introyectarlo. Y ese sería el mensaje que yo les dejaría. Contundente y cierto. Doctora Ana Luisa Dartot, ¿con qué mensaje concluimos? Pues muchas felicidades a todos los compañeros médicos. Es un gran día para todos nosotros y pedirles que se involucren con su institución, con los objetivos y con los logros de su institución y que se pregunten qué tanto estoy contribuyendo para lograr la mejora para mis pacientes y que sean autocríticos, que no tenga que ser su jefe quien se los digan, sino que ustedes digan, cómo estoy haciendo mi trabajo y cómo lo puedo mejorar para que tengan mayor satisfacción y eso se vea reflejado en los pacientes. Muchas gracias por la invitación.
Gracias, doctor. Doctor Sergio Sánchez Guerrero, ¿qué mensaje nos da? Bueno, pues también agradezco la oportunidad, la invitación de participar con grandes compañeros, grandes líderes en la medicina transfusional mexicana. Yo motivaría en el sentido de que sigamos atreviéndonos a aprender, a innovar, a enseñar, pero sin dejar a un lado ese don de gentes, ese carisma y esa honestidad para con nuestros grupos de trabajo. Creo que de esta manera lograremos avanzar en todos sentidos positivos de la medicina transfusional para bien de nuestros pacientes y de la sociedad. Muchas gracias nuevamente y feliz Día del Médico. Totalmente de acuerdo, gracias. Doctor Emanuel Fernández, ¿qué último mensaje nos dejas? Muchas gracias. En primera, igual de nuevo agradecer a la asociación por invitarme y por considerarme en esta pues mesa de estrellas de la medicina transfusional. En primera, pues felicitarlos también a ustedes. Gracias por ser los líderes que son, por ser maestros para nosotros, por seguir siendo ejemplo a seguir y que ojalá pues nosotros vayamos siendo ejemplo para pa- para, para generaciones posteriores y que lleguemos a ser grandes figuras como ustedes, en primera. Y a todos los agremiados de la asociación y a todos los médicos que nos puedan ver, yo creo que uno de los principales mensajes que podría dar es, recordemos que el trabajo con calidad va a impactar a nuestros pacientes. No porque estemos detrás de un escritorio o porque estemos detrás de una ventanilla atendiendo a los residentes, atendiendo a los mensajeros, o que estemos detrás de un escritorio evaluando donadores, no implica que no, que el trabajo que hagamos no tiene un impacto real sobre los pacientes. Esto yo creo que es algo bien importante y que pues lo que sabemos como esta trazabilidad de vena a vena y toda la hemovigilancia, si lo lleváramos este mensaje a todos nuestros días, en donde nos demos cuenta que las decisiones como médicos, como químicos, como enfermeras o enfermeros que están trabajando en un banco de sangre van a tener un impacto directo sobre la atención del paciente y sobre la seguridad de la transfusión. Creo que generaría cambios bien importantes en nuestro sistema de salud. Que si, tengamos siempre bien claro que un trabajo de calidad día a día nuestro va a impactar directamente o indirectamente a la calidad de atención y a la seguridad de un paciente. Totalmente cierto. Pues definitivamente a mí lo que me resta es agregar como mensaje que seamos agentes de cambio, con lo mucho, con lo poco. Ahí en la trinchera donde nos toca estar, ahí podemos dignificar a la medicina transfusional como lo han hecho todos ustedes, nuestros maestros, mentores, que yo les quiero agradecer enormemente lo mucho que hicieron para que nosotros seamos lo que somos el día de hoy. Mi agradecimiento eterno y admiración a ustedes, maestros, amigos, hoy en su día. Gracias por haber aceptado esta invitación y de verdad que vengan muchos éxitos y muchos momentos más de estos juntos. Muchas gracias y felicidades a todos Muchas ustedes. gracias. Gracias. Muchas gracias, que tengan bonito día y feliz día al Gracias. médico. Igual, Felicidades. feliz Día del Médico. Felicidades. Nos vemos. Felicidades. Gracias. Ujú.